Hola, ¿qué tal? Soy la doctora María Isabel Enríquez y vamos a revisar para estos breves minutos 5 puntos clave en relación a la enfermedad trofoblástica gestacional. Cabe mencionar que como base para esta presentación resumida, tenemos nuestro video anterior del 2020, por lo cual para mayor información pueden consultar el mismo. Lo mismo estará en la plataforma. Y bueno, pues enfocándonos un poquito a los puntos clave en enfermedad trofoblástica gestacional, les quise preparar las partes más fundamentales a recordar de esta patología. Para comenzar, tendríamos que tener muy claro que la enfermedad trofoblástica gestacional tiene una contraparte benigna y otra maligna. Para tener claro el conjunto de esas enfermedades que representan a las enfermedades benignas, hablaríamos como tal de la enfermedad trofoblástica gestacional, la cual va a incluir a la mola datiforme, la mola completa y la mola parcial. Por su parte, las patologías malignas están enfocadas en lo que conocemos como neoplasia trofoblástica gestacional, que incluye a la mola invasora, al coriocarcinoma y al tumor del sitio placentario. Entonces, esto sería muy importante para tener en cuenta toda la variedad de patologías heterogéneas que tiene la enfermedad trofoblástica gestacional en sus dos aspectos, benigno y maligno. El segundo punto es tener claro que la enfermedad trofoblástica gestacional es una patología poco frecuente. Les quiero mencionar la referencia que tenemos como datos de incidencia en nuestro país. Esta es una referencia que tenemos de una revisión que se hizo en el Instituto Nacional de Cancerología por el doctor Fernando Lara, en donde se identificaron hasta 2.4 casos por cada 1.000 embarazos, como tal, en el contexto global de enfermedad trofoblástica gestacional. Como referencia de otras estadísticas a nivel internacional, tenemos que a nivel mundial la incidencia de molidatiforme es de 1 en 1.000 embarazos en término promedio. Esto puede tener, decíamos, ciertas variaciones de acuerdo a la zona geográfica. En su contraparte, por lo que corresponde a la enfermedad de coriocarcinoma, la parte más agresiva de esta enfermedad, estaríamos hablando de 1 en 40.000 embarazos en Norteamérica y de 3 a 9.2 casos también en 40.000 embarazos en el sur de Asia. Un tercer punto importante a recordar, un tercer punto clave, es cómo realizamos el diagnóstico. Sin duda, como referimos en el video extenso que tenemos del 2020, la triada generalmente que caracteriza la enfermedad de trofoblasto incluye la evaluación clínica, evidentemente un sangrado anormal, un sangrado postergado después de un episodio de embarazo o algún otro tipo de episodio de gestación. Sin duda también la evaluación del nivel de fracción de la hormona gonadotropina crónica, la fracción beta, y también de forma importante la complementación con imagen a través del ultrasonido. Entonces, el cuadro clínico, los niveles de fracción beta de la hormona gonadotropina coriónica y la ecocardiografía corresponden a los fundamentos para poder establecer la sospecha de diagnóstico de enfermedad de trofoblasto. Un punto muy importante también a recordar, decíamos, tenemos la información más extensa en el video, es el sistema de puntuación pronóstica. Este me parece muy importante retomarlo en función a que en base a esta evaluación de los diferentes parámetros podemos establecer los pacientes que son de bajo riesgo y aquellos que son de alto riesgo. Esto sin duda es fundamental para poder establecer el tratamiento que corresponde a cada uno de los grupos. Me gustaría revisar con detalle con ustedes este sistema de puntuación. Para comenzar, tendríamos que los parámetros que evalúa el sistema de puntuación pronóstica de la FIGO va a ser la edad, el antecedente de un embarazo, el intervalo entre el embarazo y el tiempo del diagnóstico, los niveles de hormona gonadotropina coriónica pretratamiento, el tamaño tumoral mayor, esto incluye al útero o bien las metástasis, los sitios de metástasis, el número de metástasis identificada y el antecedente de una quimioterapia previa. El puntaje va en 4 niveles, 0, 1, 2 y 4. Tendríamos que aquellos pacientes de menos de 40 años tendrían 0 puntos, aquellos de más de 40 años tendrían 1 punto. En cuanto a embarazo anterior, si el paciente tuvo una molidatiforme, tendría 0 puntos, en caso de aborto 1, y en caso de embarazo de término tendría el mayor puntaje para esta estadificación de puntuación, que es de 2. El intervalo entre el embarazo y el diagnóstico, menos de 4 meses son 0 puntos, y tendríamos que más de 12 meses serían 4 puntos, y las variables que tenemos aquí en la tabla. Los niveles de la hormona gonadotropina coriónica van también en función de menos de 1.000, de 1.000 a 10.000, de 10.000 a 100.000 y más de 10 a la 5.
El tamaño tumoral de las lesiones, decíamos, menos de 3 centímetros, 3 a 4 o más de 5 centímetros. En el caso de más de 5 centímetros tendrían 2 puntos, menos de 3 serían 0. Sitios de metástasis, pulmón, que es uno de los sitios de metástasis más frecuente, no agrega puntuación. Sin embargo, la enfermedad del sistema nervioso central agrega 4 puntos, lo cual prácticamente los lleva a pacientes de alto riesgo. El número de metástasis identificadas, como tenemos aquí, también más de 8, involucraría sumar 4 puntos, y la quimioterapia previa, si recibió una droga, 2 puntos, si recibió 2 o más drogas, serían 4 puntos. En total, la suma de todo este puntaje nos daría que los pacientes que tienen de 0 a 6 puntos serían contemplados como dentro de la población de bajo riesgo y más de 7 puntos como aquellos de alto riesgo. Recordar que además de esta puntuación que nos permite establecer el pronóstico, tenemos una estadificación que nuevamente esta está enfocada a la extensión de la enfermedad. Etapa 1, confinada al cuerpo uterino. Etapa 2, extensión a anexos y vagina. Etapa 3, presencia de metástasis pulmonares. Y etapa 4, metástasis en cualquier otro sitio fuera de pulmones. Les quiero poner como ejemplos algunos casos clínicos, simplemente para hacer un ejercicio de lo que acabamos de mencionar, ya que es importante, decíamos, establecer este nivel de riesgo, la categoría de riesgo y el puntaje. Primer caso, tenemos una mujer de 34 años. Esta paciente tuvo un embarazo de término 3 meses antes. Su cuadro clínico fue sangrado transvaginal después de su último episodio, que fue la cesárea. El nivel de fracción beta previo al diagnóstico es de 35.250 miliunidades por mililitro. A la paciente se le hizo un ultrasonido. Su evaluación no fue concluyente. Sin embargo, por la presencia de sangrado, se hace un legrado uterino en el cual demuestra al estudio histopatológico el diagnóstico de mola invasora. En los estudios de imagen, la radiografía de tórax mostró la sospecha de metástasis pulmonares, las cuales se confirman a través de una tomografía en la cual identificaron 4 lesiones pulmonares de 1 centímetro de diámetro y se excluyó enfermedad a nivel del sistema nervioso central ni hepática. Evaluando este caso, entonces, tendríamos que, de acuerdo a la edad, la cual es menor de 40 años, tendríamos un puntaje de 0. El hecho de haber tenido un embarazo de término le da un puntaje de 2. El intervalo entre el embarazo y el diagnóstico de 3 meses no nos suma puntos. El nivel de la hormona gonadotropina coriónica nos daría 2 puntos. El tamaño de las lesiones nos daría 0 puntos, lo mismo que el hecho de tener enfermedad pulmonar no agregaría puntaje. El número de metástasis, que son más de 4, que son 4 en realidad, sería 1 punto, y el hecho de no haber tenido quimioterapia previa no agrega puntos. En total tendríamos un paciente con 5 puntos, lo cual implicaría una enfermedad de bajo riesgo. En este punto, pues hablaríamos entonces de una paciente de bajo riesgo y que en función de la enfermedad metastásica pulmonar se quedaría como una etapa clínica 3. El segundo ejercicio tendríamos por su parte una mujer de 44 años. Ella tiene un cuadro clínico con metrorragia de 3 meses de evolución, presenta febrícula. A la exploración física, su útero está aumentado de tamaño, le hacen un ultrasonido. En ella se encuentra un aumento de volumen uterino y en el cual se identifican áreas econegativas. Igual en el video extenso tendremos más información de la ecografía, y esto es sugestiva de coriocarcinoma. La paciente tenía antecedente de un embarazo a término más de 12 meses antes, 18 meses antes. La fracción beta al diagnóstico es de 393.906 milunidades por mililitro. El estudio de imagen muestra una neoplasia endometrial confinada al útero y 8 metástasis pulmonares. El mayor tamaño de alguna de ellas, más de 5 centímetros. No existió enfermedad a nivel del sistema nervioso central. De acuerdo a estas características, ¿cómo quedaría entonces la evaluación de la puntuación de factores de riesgo? La paciente tiene más de 40 años, tiene 44 años, tiene un embarazo de término como antecedente, más de 2 meses de la fracción beta 393.000 comentábamos, tamaño tumoral de las lesiones más de 5 centímetros, la enfermedad confinada al pulmón, más de 8 metástasis y sin antecedente de quimioterapia previa. Esto nos daría un puntaje de 1 por la edad, 2 por embarazo de término, 4 puntos por tener más de 12 meses desde el embarazo anterior, 4 por el nivel de la fracción beta, 2 por el tamaño tumoral, 0 por enfermedad únicamente en pulmón, 4 por el número de metástasis, y en un total serían 17 puntos, lo cual conlleva a una categoría de alto riesgo. Esta paciente entonces con 17 puntos, enfermedad de alto riesgo, también por la enfermedad únicamente confinada a metástasis pulmonares, por la presencia de metástasis únicamente pulmonares, estaría dentro de una etapa clínica 3.
De tal manera, esto pues bueno, nos llega al siguiente punto, que sería el tratamiento. El tratamiento es importante mencionar, esta información pues va más enfocada al abordaje por el oncólogo médico. Sin embargo, tenemos claro que la enfermedad de trofoblasto tiene como tratamiento primario el manejo quirúrgico, es decir, la evacuación uterina. Recordar nuevamente que esta información tenemos mayor datos para poder evaluar la parte del abordaje quirúrgico en el video del 2020. El diagnóstico temprano, la evaluación eficaz será muy importante para poder hacer una evaluación correcta, ofrecer el mejor tratamiento y definir qué pacientes requieren quimioterapia, ya que este tratamiento en la actualidad es altamente eficaz y logra la curación de más del 90% de los pacientes. Anteriormente, la gran mayoría de los pacientes fallecían. Actualmente, esta es una enfermedad que logra curarse. En el aspecto en lo que corresponde al tratamiento, pues estaríamos evaluando de acuerdo al grupo de riesgo. Les quiero recomendar revisar las guías de ESMO, las cuales hacen una evaluación práctica de todos estos aspectos que conllevan la enfermedad trofoblástica gestacional y en base a esto, pues extrapolado de esta referencia, tendríamos identificado que los pacientes de bajo riesgo, como sabemos, van a ser candidatos a tratamiento con monoterapia. Las drogas más activas que vamos a utilizar para el abordaje de los pacientes de bajo riesgo incluyen tanto metotrexate como actinomicina D. Es importante recordar que la quimioterapia deberá de continuar dependiendo de la gente que seleccionemos hasta la normalización de la fracción beta. Y esto se mantendrá una vez llegada a la normalidad de los niveles de la hormona gonadotropina coriónica después de 6 semanas, es decir, 3 ciclos, ya que recordamos que los ciclos se dan cada 2 semanas. Uno de los esquemas que se recomiendan, decíamos, puede haber una gran variación dentro de estas opciones de tratamiento en monoterapia. Uno de ellos es la combinación de metotrexate y esto adicionalmente, pues recibir ácido folínico, lo cual es una estrategia para pacientes de bajo riesgo. Esta recomendación, decíamos, dentro de la variedad de posibilidades de opciones de administración que se pueden dar de metotrexate o de actinomicina D, pues en este caso es una administración la cual se hace intramuscular y se hace cada 48 horas en un total de 4 dosis con ácido folínico de forma oral, lo cual es un tratamiento más cómodo. Es importante mencionar y hay que recordar algunos de los efectos secundarios que podemos tener con el tratamiento. Y eso también es algo importante cuando otorgamos el tratamiento. Recordar que en un bajo porcentaje, pero en un grupo de pacientes podemos tener algunos efectos secundarios del tratamiento como son úlceras orales, irritación ocular y de forma menos frecuente serositis, la cual se puede manifestar como una pleuritis o dolor abdominal. Es importante entonces que durante la administración de la quimioterapia evaluemos los niveles de la hormona gonadotropina coriónica semanalmente. En caso de no existir un descenso durante 2 mediciones o bien en caso de que exista una elevación, tener claro que esto puede ser una indicación de resistencia al tratamiento y sería una indicación para cambio de tratamiento de forma oportuna. Es importante mencionar también que en la actualidad, aun y cuando estamos hablando de monoterapia en pacientes de bajo riesgo y poliquimioterapia en pacientes de alto riesgo, se sugiere que en estas pacientes que incluso se catalogan como de bajo riesgo, en aquellas que tengan una fracción beta mayor de 400,000 unidades, serían candidatas a poliquimioterapia desde un inicio, no tanto para monoterapia, debido a que este esquema ha sido menos efectivo. En lo que corresponde a los esquemas de alto riesgo, también pues los cuales los pueden revisar en el video del 2020, pues hablaríamos que estamos identificando en estos grupos de alto riesgo aquellos pacientes que tienen más de 7 puntos y en ellos el tratamiento va en una combinación de múltiples agentes de quimioterapia. El tratamiento será con poliquimioterapia. Tenemos combinaciones con metotrexate, actinomicina D, ácido folínico, tenemos combinaciones de metotrexate, actinomicina D, ciclofosfamida, doxorubicina, melphalan, hidroxurea y vincristina, que es el esquema de Chamoca. El esquema que combina ciclofosfamida, actinomicina D y metotrexate, el MAC, el etopósido, metotrexate y actinomicina D, que es el EMA, entre otros. Aquí tenemos la dosis y la forma de administración de uno de estos esquemas más comúnmente utilizados, el EMA-COM. Y también, pues bueno, revisarlo con calma para recordar la forma de administración que es muy particular para este esquema altamente efectivo para pacientes de alto riesgo.
Lo que corresponde a enfermedad recurrente, únicamente una diapositiva. Cabe mencionar que aunque los índices de curación son muy altos, 20% de los casos de alto riesgo pueden tener enfermedad recurrente. En este caso, el tratamiento de rescate sigue siendo exitoso con un 75-80% de éxito. Las drogas activas incluyen paclitaxel, gemcitabina, capecitabina, cisplatino y etoposide. Nuevamente les comparto este régimen, el cual básicamente va enfocado a una combinación de platino, paclitaxel y posteriormente paclitaxel y etoposide de forma alterna. Finalmente, un algoritmo de manejo que habrá que revisar también con calma, pues nos va enfocando a los diferentes pasos cuando hacemos el diagnóstico de la enfermedad de trofoblasto. En este caso, pues sin duda mencionábamos, será importante la evaluación periódica de la hormona gonadotropina coriónica. Si esto en su momento sigue manteniendo o evaluándose una elevación, o bien en casos donde tengamos diagnóstico de coriocarcinoma, tendremos que hacer una evaluación en centros de referencia de forma ideal. Esto es enfocado específicamente al grupo de ginecología. Evidentemente, cuando el paciente nos llega con el diagnóstico de neoplasia trofoblástica gestacional, haremos la evaluación de acuerdo a los criterios que mencionábamos, de acuerdo a los niveles de hormona gonadotropina coriónica, los estudios de imagen, la presencia de las metástasis, su número, su localización y su tamaño, pues la evaluación de pacientes de bajo riesgo o de alto riesgo. Recordando que habíamos mencionado, los de bajo riesgo serán candidatos a monoterapia, habitualmente con metotrexate, en aquellos pacientes que presentan remisión, normalización de los niveles de hormona gonadotropina coriónica. Daremos quimioterapia de consolidación por 3 ciclos y posteriormente serán pacientes que se estarán vigilando de forma mensual durante 6 meses, al término de los cuales los pacientes podrían considerarse sin necesidad de continuar algún seguimiento. En aquellos pacientes que tengan resistencia, que no respondan al metotrexate, se puede hacer rescate con actinomicina D semanal, o bien, en caso de que esto tampoco sea útil, podremos ofrecer alguno de los tratamientos de alto riesgo. Los pacientes, por su parte, de alto riesgo, más de 7 puntos mencionábamos, daremos poliquimioterapia, más frecuentemente el esquema EMACO. Nuevamente, en aquellos pacientes que logremos normalizar la fracción beta, ofreceremos quimioterapia de consolidación 3 a 4 ciclos, seguimiento mensual por cada mes durante 12 meses y posteriormente hasta 5 años de seguimiento, el cual se puede hacer con revisiones semestrales. Posteriormente, pues habrá que dar seguimiento y hacer una plática con la paciente para definir su posibilidad de volver a embarazarse. En aquellos pacientes que no respondan al EMACOM, podrían considerarse algunas otras alternativas de tratamiento que mencionábamos, incluyen diferentes agentes, platinos, paclitaxel, etoposide, capecitabina, gemcitabina, o bien terapias de salvamento, de rescate, como el VIP, el ICE, el BEP o algunos otros esquemas de combinación. Finalmente, quiero recomendarles algunas de las bibliografías con las cuales pueden ustedes empaparse un poco más de información más extensa. Tenemos nuestras propias guías de la CENETEC, las cuales vienen realmente completas. Si bien, bueno, la información es del 2009, no hay grandes cambios en realidad en la actualidad. Sin embargo, bueno, pues también tenemos las guías de la ESMO, que habíamos mencionado previamente, que son del 2013, y una actualización del diagnóstico y tratamiento del 2018. Muchas gracias y mucho éxito en el examen del consejo y espero les sirva esta información.